Hola, ¿qué tal amigos de INSEA? En esta ocasión me encuentro con alguien a quien yo no solamente quiero mucho, sino admiro mucho, y decidí platicar con la persona, con Olivia Quiñones, que ya es licenciada Olivia Quiñones, que no solamente es alguien que nos ha ayudado en muchas cosas, sino alguien a quien le sirvió mucho el Ceneval y que quiere platicar con ustedes su historia. Gracias, Oli, por estar con nosotros. Oye, Oli, platícame un poquito cómo era tu situación hace algunos meses que hiciste el Ceneval. Tú lo tienes muy fresco. Sí, la verdad es que yo lo tengo muy fresco porque fue el semestre pasado. Realmente la situación conmigo era de mucho nervio, mucha preocupación. A todos nos entra como estas ansias un poco antes de hacerlo porque finalmente no sabemos bien qué es. De hecho, ¿te acuerdas? Fuiste a la universidad y ese como momento preliminar que tuvimos todos, la verdad es que todos estábamos como muy nerviosos, muy ansiosos. Yo recuerdo, para la gente del auditorio, que en aquel momento yo estuve en la Ibero, Oli estudió en la Ibero Puebla, y pues me invitaron un poquito a hablar con ellos de la situación mental, que es un juego mental, porque Oli, no es el Ceneval como un examen normal, no es si sabes o si no sabes. El Ceneval es mucho más que eso. ¿Cómo lo definirías para la gente que no ha hecho un Ceneval de comercio y negocios? Pues sí, yo creo que de hecho tenías mucha razón ese día que nos estabas diciendo que realmente se trata mucho de saber manejar el estrés, no tanto de tener los conocimientos teóricos como tal, que una parte sí es importante, obviamente, pero yo creo que sí, se trata un poco de saber aguantar la presión y de enseñar como a tu cerebro a procesar información de forma como diferente, más eficiente. Eso es muy importante, amigos, porque esto es algo como aprender a manejar. Uno no aprende a manejar leyendo todos los reglamentos de tránsito del DF o de Puebla o donde sea. Uno aprende a manejar en el auto, subido, y en circunstancias donde hay muchas cosas, hay tráfico, hay gente que va pasando, hay un alto, y a veces hasta circunstancias que uno no sabe que van a pasar. Y el Ceneval, Oli es quizá el mejor promedio de su generación, y ella, aún con todo eso, estabas nerviosa. Y Muy. tú mismo, yo recuerdo haber ido con ellos, y por eso rescaté esta experiencia, porque pues precisamente en la Ibero han sido ganadores del maratón de conocimientos. Por ahí tengo alguna foto que puse de ustedes, y quería que también los escuchen, que se vean reflejados en esto, que no son los únicos los que están en la audiencia. Tengo gente de Chiapas, de otras partes del país, que desde el norte hasta el sur de la Universidad Regiomontana, que todos me dicen lo mismo. Y el Ceneval es una certificación, es tan importante porque no es si sabes o si no sabes, sino que el Ceneval siento que te da un plus en tu currículum, y que muchos alumnos que no han trabajado, el Ceneval puede funcionar como un muy buen como mejorador de tu currículum. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, yo creo que sí, es muy cierto. Sobre todo, en mi caso es una experiencia muy positiva porque realmente el resultado fue muy favorable. Entonces es algo ¿Cómo saliste? que puedo... Platícanos cómo califican en el Ceneval y cómo saliste. Bueno, en general te dan un sobresaliente o satisfactorio. En caso de que no salgan, me parece que 3 áreas satisfactorias, el resultado es reprobado. Bueno, en mi caso fue un sobresaliente nacional, que consiste en que todas las áreas sean sobresalientes. Entonces, obviamente estoy muy contenta con el resultado y muy satisfecha con el proceso que llevé para prepararme. Y lo puedes cacarear en muchas cosas, te va a servir mucho en tu currículum y en muchas cuestiones. Y sobre todo a los amigos de la audiencia que se quieren ir a nivel internacional, imagínense, esto es como el examen de la barra de abogados en Estados Unidos, o el examen para medicina, o los exámenes para hacer un interinato en algún hospital. ¿A quién creen que van a seleccionar? ¿A un alumno que no tiene el Ceneval, o a alguien que tiene el Ceneval y además lo tiene sobresaliente? Y de hecho, Oli, y muchos de mis alumnos, tienes trabajo ya, ¿cierto? Bueno, sí, ahorita en mi caso estoy en una etapa como de prácticas profesionales, pero la verdad es que también son unas prácticas que me costó mucho obtener, y yo creo que eso pudo haber sido un determinante. Ok, oye, Oli, platícame un poquito, ¿cómo te sirvió
nuestro simulador. Tú usaste nuestro simulador de 1200 preguntas, tuviste la oportunidad de ver los 5 módulos y al final el examen general. ¿Cómo te ayudó para prepararte? Ok, bueno, en primer lugar yo creo que los videos me ayudaron mucho porque explican mucho como del formato de las preguntas y de los temas que pueden venir en el examen. Entonces eso para mí fue importante como para bajarme un poco los nervios. Y por otro lado, cuando se empieza a hacer los simuladores, yo creo que se adquiere como cierta capacidad de concentración. Por ejemplo, a mí en los primeros me acuerdo que pasaba cierto número de preguntas y de verdad ya no estaba leyendo, o sea... Entonces, como que con el tiempo y con varias pruebas, como que aprendí a seguir concentrándome. Si necesitaba un segundo, como que me lo tomaba, pero aprendí a que mi concentración de plano ya no podía recuperarla. Eso me pareció súper importante y a lo que me llevé. Eso que tú dices es muy importante porque lo que sucede es que ustedes estudian a lo largo de la universidad en segmentos más cortitos y además lees una página, la dejas, vuelves a estudiar al otro día, o a veces estudias en un solo tramo toda tu materia y haces tu examen y como si lo echaras. Ajá. En cambio el Ceneval es más un juego como el gimnasio a lo mejor, en donde tú estás para generar musculatura en el cerebro, pues tienes que repetir el ejercicio. Entonces a lo mejor en un principio, lo que siempre he dicho es, empiezas con 15 minutos de concentración, luego sigues con 30, y cuando te das cuenta, estoy seguro que tu concentración se alargaba hasta las 4 horas, que así es como hicimos el simulador. Platícanos un poquito de otros casos que hayas visto de gente que no pasó. Tuviste a Jaime, que ya lo tuvimos, viste a otras personas. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste? Bueno, en el caso de Jaime no estuve cuando fue su primera oportunidad. A la segunda yo creo que estaba mucho mejor preparado, pero puedo a lo mejor comentar el caso de algunos otros compañeros que han tenido como problemas ya desde antes como para manejar la presión, es decir, no la manejan igual tan bien como los demás. Entonces yo creo que eso pudo haber sido como algo que cambió el resultado. Una cosa que Jaime decía era que no sabía a qué se exponía, que lo que te da miedo del Ceneval es no saber a qué te expones. Y creo que lo que tratamos de darles un poquito es la certeza. Bueno, oye, a ver, 2 preguntas más. ¿Crees que tu resultado hubiera sido diferente sin el simulador? Claro, sí, definitivamente. Bueno, como te decía un poco, el examen es de lógica, entonces no es algo que te puedas aprender de memoria y que vayas y lo saques y aunque no estés concentrado vaya a salir. Entonces yo creo que la parte de la concentración es vital y creo que en eso se basa el simulador. Entonces para mí sí cambió muchísimo la situación. Y otra pregunta, ¿tú crees que es caro pagar un simulador para un alumno de universidad? Es decir, ¿vale la pena? Yo creo que sí vale la pena. En general no se me hace el costo excesivo. Y por otro lado, también hay que tomar en cuenta que es un momento decisivo de la carrera. Es como en el momento en el que se define, en nuestro caso, si nos titulamos o no. Entonces yo creo que vale toda la pena invertir en tener un buen resultado. Hay gente que tiene que volver a pagar una inscripción, una colegiatura por no haber pasado el Ceneval. Hay gente que se estresa además al grado que tú lo viste. Hay gente que cae en crisis nerviosa 3 o 4 semanas antes del Ceneval. Esto de alguna manera creo que tiempo, dinero y esfuerzo te ahorra. Nosotros hemos visto que les permite a ustedes un poquito bajar sus tiempos de estudio porque son tiempos muy bien enfocados. No es una hora de estudio, es una hora de práctica con el Ceneval donde además tienes tus resultados y además sabes en qué te equivocaste y además sabes en qué área del Ceneval estás más débil. Bueno, y pregunta final, entonces, en resumen, ¿le recomendarías el Ceneval a la gente que nos ve? Claro, la verdad es que yo sí lo recomendaría, sobre todo si buscan tener un resultado muy bueno, yo creo que es muy importante la preparación. Y una gente, por ejemplo, que tú eres una persona muy brillante, pero una persona que a lo mejor pues no le gusta estudiar mucho, ¿le serviría también? Yo creo que con más razón, porque normalmente si no te gusta estudiar mucho es porque tu concentración igual no es de tan larga duración. Claro. Entonces yo creo que con más razón. Bueno amigos, pues ahí lo tienen. Nos vemos en otra de estas entrevistas. Espero que les haya servido mucho y sobre todo para
saber un poco más del Ceneval, que a veces puede ser un poquito tétrico. Gracias, Oli. Nos vemos en la próxima.